La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están conectando a través de la red con nosotros. Gracias a todos, a todas, bienvenidos a nuestra transmisión. El día de hoy vamos a continuar hablando de las manifestaciones de la codependencia. El programa de la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos hablando sobre el control. Terminamos de ver la primera manifestación de la codependencia, que era el rescate. Empezamos a hablar del control y ahorita vamos a continuar con el control. Si nos da tiempo, empezamos con la reacción, que sería otra de las manifestaciones de la codependencia. Les damos la bienvenida, un servidor, Roberto Gutiérrez Jr., también Carlos Sánchez Rayón, a la que se va a integrar en unos minutos. Y recordándoles que estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación. Estamos ubicados en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en la zona norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y pues aquí brindamos servicio para rehabilitación del alcoholismo, de drogadicción, y también damos terapias ambulatorias, o sea, de entrada por salida. Trabajamos la terapia individual, terapia de pareja, terapia de grupo, terapia familiar, terapia infantil. Cualquier servicio que se requiere, estamos a tus órdenes. Y también damos cursos de capacitación y desarrollo humano. Tenemos un menú de más de 40 cursos y conferencias. Si necesitas algún producto en particular, lo podemos desarrollar. Nos ponemos a tus órdenes y nos da mucho gusto compartir este espacio contigo, haciendo la aclaración de que el día de hoy estamos todavía en fase 3, que se están reabriendo muchas actividades, pero por la emergencia económica, la situación económica es apremiante y pues muchas personas se ven obligadas a volver a sus actividades a pesar de los riesgos que la pandemia implica. Entonces, si no tienes necesidad, mantente en casa, ver los lugares menos concurridos que se pueda, sigue tomando todas tus precauciones. Queremos encontrarnos aquí en este espacio contigo, cada quien hace su esfuerzo y bueno, pues vamos a iniciar en este mes de junio. Estamos hoy el 1 de junio del 2020, un año que va a pasar a la historia como un año difícil, y pues vamos a continuar. No podemos tampoco concentrarnos en la problemática ni tener nuestra atención depositada en el virus. Vamos a hablar de otra clase de virus que no es tan letal, pero sí es muy dañino, que es el de la codependencia. Entonces, vamos a darle la bienvenida aquí a las personas que me acompañan. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Roberto Jr. y me da gusto compartir espacio con ustedes. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hablar de la codependencia y de sus manifestaciones. Buenas tardes, gracias. Carlos. Igualmente, buenas tardes. Nuevamente también un placer estar con ustedes compartiendo el espacio. Y pues bienvenidos todos los que están conectándose. De antemano, gracias por prestarse este tiempo para, según yo lo considero, aprender y conocer un poco más respecto a cómo dejar de vivir una vida quizá hasta infeliz, no lo sé. A cierto punto, lo que se está hablando, comentan ustedes como la codependencia, creo que podría ayudar mucho a dejar, dirían por ahí, dejar de sufrir. Entonces, pues para mí es un placer y pues gracias. Muy bien, Carlos, gracias, bienvenido. Yo creo que, no sé, les hago la aclaración de que estamos empezando ahorita porque estamos en pleno horario de trabajo. Estamos aquí con todas las actividades de la clínica y no podemos a veces arrancar a la 1 de la tarde. Yo creo que vamos a mover un poquito
poquito, Roberto, la Sí, hora de sí. inicio también para poder hacerlo con... Bueno, esperando que no surja nada sobre la marcha y tengamos que recorrerlo. Pero no sé, tentativamente que a las 2 de la tarde, a las 2 estaría bien. Sí, la próxima semana estaremos arrancando a las 2 de la tarde para tener un margen más. Se nos cargan, los lunes particularmente se nos cargan algunas actividades. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con el tema de codependencia, en este caso las manifestaciones de la codependencia y del día de hoy concretamente con la manifestación del control. Recordemos que mientras una persona no se encuentre en sobriedad emocional con todo y lo que implica y lo manoseado que está este término, hoy hablar de sobriedad emocional es un término hasta cierto punto polémico, malentendido, erráticamente utilizado y también muchas veces criticado, pero sí es una realidad que se puede alcanzar la sobriedad emocional y esto aplica mucho para los adictos al alcohol, a las drogas legales o ilegales. Sin embargo, también aplica para personas que tienen la codependencia y sobre todo una de sus manifestaciones más agresivas es el control, Roberto. El control muchas veces nos lleva a mortificarnos, a obsesionarnos por cosas sobre las que no tenemos el poder de cambiar, que a veces descuidamos e ignoramos nuestras propias necesidades tratando de cambiar al otro, a los demás, o cosas de mi vida que también por razones obvias no puedo administrar con una buena dosis de control sano. Entonces vamos a entrar directamente ya al tema del control. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puedes abundar a lo que ya hemos comentado anteriormente? Sí, comentábamos desde la sesión pasada que el controlador está, pues, paradójicamente viene controlado por su control. El controlador, el motor que lo mueve es el miedo, la necesidad de tener todo controlado, porque si no es todo bajo control le genera miedo. Hablábamos de la histología del controlador, Roberto, del génesis de su enfermedad, de su problemática, de la manifestación de la codependencia en ese aspecto. Y tiene mucho que ver con los entornos inestables, con los entornos poco seguros, en los que muchas veces llega a desarrollarse y a crecer psicológicamente y fisiológicamente el niño, y que al no haber un entorno de seguridad se empieza a compensar tratando de tener todo controlado de adulto. Realmente el control es una manifestación de una infancia llena de inestabilidad. El que de alguna manera queda un estrés postraumático basado en los eventos que le generaron mucha ansiedad al infante, y por eso mismo como adulto tiene la necesidad de querer tener todo bajo control. Realmente le cuesta mucho trabajo dejarse ir con la vida como tal. Realmente, si lo vemos desde una óptica sociológica, Roberto, el controlador está viviendo bajo un acto antinatural. O sea, el controlador, su mayor sueño del controlador es que todo quede estático cuando encuentra el status quo, que para el controlador es la funcionalidad. Según él, ¿no? Bueno, según el controlador. ¿Por qué? Porque ya una vez que supuestamente tiene todo controlado, piensa que va a desaparecer esa sensación del miedo que le genera el que las cosas puedan volver a salir de su control por el estrés postraumático que queda. Y realmente pues es un absurdo porque pues, vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Esa es una de las características del mundo en el que vivimos. Y si no me creen, pues chequen sus fotos de hace... No mucho, o sea, ni siquiera 10 años o 10 kilos. Antes de la pandemia, ¿no? Sí, por eso es exactamente. Y la verdad es que vivimos en un mundo que todo el tiempo está en movimiento. El controlador quiere que se mantengan las cosas estáticas, que ya una vez que encuentra la estabilidad de acuerdo a sus propios miedos, y la verdad es que es un acto, es una pelea sin sentido, ¿no? Es una guerra perdida, porque va a ser muy difícil que realmente pueda tener todo bajo control. A lo mejor lo tendrá en algún momento, ya sea porque tiene más fuerza física, psicológica o a través del chantaje, pero realmente es efímera la tranquilidad que encuentra el controlador hasta que se mete a trabajar de fondo con los entornos que le generaron tanta ansiedad. Comentábamos la sesión pasada que con el pensamiento mágico de un niño se cree el controlador
que si llega a controlar todo, a tener todo bajo su control, va a dejar de sentir ese miedo. Y la verdad es que el controlador sufre, aunque no lo diga, porque su pose es totalmente diferente, que también sería conveniente observar que hay diferentes tipos de control, Roberto. Porque hay quien dice, es que yo vivo con un controlador. Sí, pero tú vives con un controlador activo, muy factiblemente te manejarás bajo un control pasivo, que también opera muchas veces dentro de la relación codependiente, ¿no? El controlador no siempre se impone por la fuerza, pero sí a través del chantaje, del silencio, de la agresividad pasiva. Claro, sí, hay muchas formas de controlar, a veces la cuestión económica también. Hay personas que tratan de controlar a través del dinero, quien trata de controlar a través del sexo, quien trata de controlar a través de la seducción, que no necesariamente incluye el sexo, personas que utilizan prácticamente cualquier recurso para tener esa noción de seguridad que necesitan para estar relativamente tranquilos. ¿Cuál es lo que tú decías? Vivimos en un mundo dinámico, en un mundo cambiante, todo cambia, lo único que no cambia es que todo cambia. Esa es una de las máximas. El Buda histórico Siddhartha Gautama le llamaba una de las 3 marcas de la existencia. O sea, son cosas que nos afectan a todos, que son omnipresentes y que son evidentes y que nadie puede negar, solo un necio que no quiere ver la realidad. Entonces, si todo cambia, la ilusión del control que tiene el codependiente, pues rápidamente se va a resquebrajar, porque tendría que congelar el mundo, y a veces algunas personas, lo hemos confesado, hemos tenido la tentación de decir, ojalá y ya no cambiara nada, ¿no? Que todo se quede tal como está, pero pues eso es negar el proceso evolutivo, es negar la vida. Obviamente todos necesitamos una dosis saludable de control, y para sentirte una persona sana, una persona saludable, necesitas tener que tienes control, que más que control neurótico es un buen nivel de administración sobre las cosas que sí puedes controlar. Recordemos que la oración de la serenidad en este sentido, y la gente del grupo lo sabe muy bien, es maravillosa, pero ahí dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, o sea, dicho de otra manera, que no puedo controlar. Valor para cambiar las que sí puedo, o sea, para esa dosis de control que yo tengo, que yo llevo a cabo, manejarla asertivamente a través de la discriminación que se hace, a través de el valor y la sabiduría para discernir la diferencia, o sea, la sabiduría discriminativa. Pero podemos hablar de un control sano, flexible, dinámico y sobre todo sujeto a los cambios, algunos calculados y otros totalmente fortuitos, y sentirte capaz de enfrentar esos retos que la vida te va a presentar más tarde o más temprano. El codependiente, sobre todo, quiere controlar la conducta de otros. Está obsesionado con controlar la conducta de otros. Decíamos que con mucha frecuencia pues, se relaciona con personas ingobernables porque va a estar en su elemento, ¿no? O sea, la tormenta perfecta. El adicto, que es ingobernable por definición, y el codependiente, que es controlador por convicción, ¿no? Entonces ya tenemos ahí tenemos una tormenta perfecta a la que luego le llaman matrimonio, ¿no? Y obviamente van a dañar a muchas personas. El codependiente va a dañar a muchas personas en pos de querer controlar lo que no es viable controlar. Así de sencillo. Dice que no se escucha, ¿puedo poner el micrófono? No se escucha, ¿quién dice? Guadalupe González Macías, no sé si los demás también. ¿Nada más sencilla? No sé si los demás tienen el mismo problema. Pues hasta donde entiendo, sí están comentando que está bien, a ver si nos pueden mandar un mensaje en cuestión de si nos escuchan, porque a ver, aprovechamos, Roberto, para mandar mensajes, ¿no? Dice, charlas de café cambió el stream. Ok, Guadalupe dice, no se escucha. Marquito, saludos a la expansión de la conciencia, la primera radio a través de la red, y si hay algo mejor, pues qué mejor. Dios lo bendice. Gracias, exactamente, saludos al buen Raúl Charles. Carlos César Romero, saludos. Roberto Jorge Martínez, saludos. Gaby Ponce Olivares, saludos padrino, gracias por el esfuerzo y retomar las transmisiones. José Espinosa, y a ustedes en Lagos de Moreno, Jalisco, dice, miré a Nacho en San José, California, en paz descanse, dice José Espinosa.
ustedes en Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, gracias José. Apolinar Jiménez, buenas tardes. Ariel Lizarte, buenas tardes, padrinos. Magali Rueda Bravo. Connie Nelly, espero que sirva de algo. Yo creo que le mandó la liga y sí, ojalá y te sirva de algo, Connie. Panther Pink, saludos padrinos, reciban un fuerte abrazo allá desde Zaguayo, Michoacán. Evi Sánchez, enorme gusto. Evi, porque Evi es en inglés quiere decir el maligno, no es cierto. Evi Sánchez, enorme gusto en escucharlos. José Espinosa, saludos amigos desde Tlacuitapa, Jalisco. Cintia de Santiago, saludos padrinos. Yolanda Miranda, hola, buenas tardes, mi cuñada. Guillermo Jaime Monjis, ¿cuánto cobran por algún curso? Guillermo, depende de las horas de duración, del tema, pero si tú nos hablas a los teléfonos que aparecen en Radio Humanismo, con todo gusto te damos los datos, independientemente de que en la página de la Clínica Humanista de Rehabilitación aparece un menú de cursos y conferencias, o danos un teléfono de contacto y yo te marco, Guillermo Jaime, te doy la información de primera mano. Víctor Chabullo García, saludos padrino, creo que conozco a ese. ¿Quién es? Es del club de los hombres maltratados, ¿verdad? De los hombres que aman demasiado. De los hombres que aman demasiado. Saludos, Víctor. Carl Valo dice, saludos padrino, familia Vargas López. Pues ok, y dice Carl Valo, quédate en casa, sí, no es necesario, no salgas. Yo creo que debe ser la computadora de nuestra amiga, ¿cómo dijiste? ¿Se llamaba? Guadalupe Macías. Chécale, Guadalupe, chécale. Carvalho dice, sí los escuchamos. Uquio González dice, no se escucha bien. Revisa tu internet porque nosotros tenemos excelente transmisión. Recibe una notificación cuando Radio Humanismo ya, ahí tienes el icono para que recibir una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo. Arcelia Salinas se unió también, saludos Arcelia, gracias por estarnos escuchando. Alexis Ocampo, saludos desde Querétaro. Saludos Claudia, allá en Querétaro. Evi Sánchez dice, ya se escucha bien, ya le subiste al volumen, ¿cómo no se escucha bien? Horacio Yafet Torres Siriaco dice, un abrazo, pues a ver si nos lo alcanzamos a dar. Si no, nada más unas palmaditas así por la panza. Alexis Ocampo dice, son mejores, gracias. Tú sí sabes levantarle la autoestima a las personas. Evi Sánchez dice, ¿qué pasó, madrino? ¿Cuál maligno? Lo estoy trabajando bien, claro que sí. Rogelio Resende se unió allá en León, Guanajuato, y Malito allá en La Puente, ¿no? En La Puente, La Puente de California. Saludos a Roberto, saludos a Miriam y a toda la gente linda de por allá. Adelante. También ahí anda el judío negro de Cristian Romero, le mandamos también un saludo. ¿Ibas a comentar algo de control, Charlito? Ya se te olvidó. No, que bueno, pues a mí en lo personal ha sido una experiencia que también he decidido vivir y pues bastante bien aprendido. Yo recuerdo que sin quemar a mis papás, pues parecía un juego, ¿no? Que básicamente les gustaba jugar en tanto a que siempre había quien se sometía a las indicaciones y que ya retiraba órdenes que diera la otra persona, y efectivamente estaba de por medio la parte económica, que bajita la mano o como haya sido, se veía bastante marcado, al menos yo recuerdo que lo percibía bastante bien, y posteriormente ya se tornó de otra manera, en tanto que el control se quiso llevar a través de la fuerza, y esa parte fue la que yo aprendí todavía mejor, porque cuando decidí yo hacer mi familia, fue lo que más intenté hacer. Obviamente pues no funcionó, no encajamos como lo que yo tenía que dar y lo que recibía la otra persona, y pues se fracturó la relación. Sí identifico mucho esa parte yo sí reconozco que cuando quería controlar a la otra persona a través de órdenes, era porque cuando creía que estaba bajo mi control, todo estaba más tranquilo, y yo por un corto momento yo recuerdo que me sentía tranquilo, pero bastaba con que algo, como dicen bien, se moviera, y era natural que pasara, para que luego volviera mi irritabilidad y mi desesperación, y bueno, ya la historia pues ya es más larga, ¿no? Pero sí recuerdo y identifico mucho esa parte. Muy bien. Es
Aquí podríamos decir que la codependencia es cuando el control se vuelve sufrimiento. Sí. Realmente es una de las características del control. Y en la palabra control está la característica principal de la adicción de un codependiente, Roberto. Creo que el codependiente reúne varios rasgos, síntomas, pero una de las manifestaciones más agresivas es el control. ¿Por qué? Porque la persona va a tratar de controlarlo todo y cuando se trata de aspectos sentimentales todavía más. También el controlador, pues como buen codependiente, tiene una tendencia a tratar de resolver los problemas ajenos antes que los propios, pero no lo hace por generosidad, sino por el miedo a que los problemas de otros les cambien su esquema relacional. Entonces, el miedo es uno de los principales resortes ocultos que se activan cuando la persona siente amenazado el entorno en donde ha tenido un control, a veces sumamente placentero, porque muchas personas al principio, sobre todo en relaciones de pareja, se dejan controlar, entre comillas, como una concesión que le hacen a la otra persona, ceden como una forma de acariciar emocionalmente a la otra persona. Está bien que sea como tú dices, pero cuando se dan cuenta que están con una especie de bull terrier, Roberto, dicen que el codependiente es como un bull terrier, ¿no? Es la mordida que no suelta, ¿no? O sea, cuando agarra su presa ya no la quiere soltar. Se dice que el codependiente no da abrazos, sino que estrangula, ¿no? Y que no establece relaciones, sino más bien lleva a cabo secuestros. Y obviamente tú mencionabas esa tendencia a aislar a la persona. La empieza a aislar, empieza a cooptar su espacio vital hasta que finalmente la reduce a un espacio en donde puede tener todas las variables controladas, y eso es una carga muy pesada para la otra persona. El controlador quiere que su pareja cambie. Siempre le está pidiendo a la pareja que cambie. ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué no cambias aquello? Y muchas veces lo hace de manera seductora, ¿no? ¿Por qué no cambias, amores? ¿No? Además, pendejea al otro, ¿no? Esto que hacemos es por tu bien. Entiéndelo, o sea, te conviene. Es que tú no alcanzas a ver esto, pero yo sí. Y es por tu bien. ¿Sí? Obviamente, lo que quiere, pues es... el controlador es peor que el seductor, ¿no? Porque el seductor quiere tu cuerpo, el controlador quiere tu mente, quiere tu voluntad. Sí. O sea, es más perversa la actitud de un controlador, aun y cuando no se da cuenta. Todo esto es tan agresivo porque las más de las veces los procesos son inconscientes. Y por eso la negación se utiliza como un mecanismo de defensa no primario, sino como una muralla de defensa en donde la persona no va a querer aceptar que tiene un problema porque va a ser muy doloroso. Para un alcohólico, lo sabemos muy bien, la etapa más dolorosa de la enfermedad fue aceptar que eres alcohólico. Porque mientras tú negaras que eras alcohólico, muchas cosas se podrían hacer. Podías negociar con el consumo, podías continuar con tu vida ingobernable, podías seguir engañándote y ufanándote de que tú controlabas el alcohol. Pero cuando aceptas que eres alcohol, te duele hasta el alma, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sabes que es el principio del fin de la falacia con la que tú has vivido. Recordemos que la falacia es una mentira que parece verdad, que la has maquillado de tal manera que hasta tú te la has creído. ¿Cuál es la cuestión con el codependiente? Pues aceptar que soy un burdo controlador y que aquello que ya le llamo amor y cuidado de la otra persona no es más que una manifestación muy agresiva de mi control, de mi necesidad de control. Y al controlador, honestamente, no digo que no le importe la otra persona, pero lo que más le importa es no sentir el miedo que experimente. Entonces, aquí se cumple eso, Roberto, que dicen que la codependencia es una forma de amar que no es amor. Porque el controlador te dice, esto es por tu bien, pero le falta decir, es por tu bien y por mi tranquilidad. ¿Sí? Esto es para que tú estés bien, pero para que yo no sienta miedo. Porque no puedo con mis demonios internos. Entonces, cuando esto sucede, pues obviamente la persona, dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los aguante, aunque te diré que también, pues generalmente quien está mucho tiempo con una persona controladora, también tiene su dosis de codependencia y tiene también sus ganancias secundarias, ¿no? Porque hay algunos que se dejan controlar porque les conviene, no porque sean tan buenitos, porque pendejos no son. Y sobre todo si el controlador está soltando dinero y está haciendo muchas cosas entre comillas para controlar,
pues entonces podemos decir de una patología dual, Roberto, digamos una comorbilidad, ¿no? Una locura de un codependiente tremendamente comodino y el otro tremendamente controlador. Pero va a haber muchos choques, muchos reproches y sobre todo falta de tranquilidad y mucha infelicidad. No, y también mucha infelicidad. Yo no creo que sea una ganancia secundaria, yo creo que para el codependiente, para el controlado, yo creo que se vuelve una ganancia primaria, porque lo sitúa en la posición que requiere. Si recordamos que es siempre el codependiente, lo comentamos, creo, no recuerdo si fue en el primer segmento o en el segundo de las semanas pasadas, si de algo padece el codependiente y el que se relaciona con el dependiente es de un déficit afectivo en una primera infancia. El codependiente por lo regular vive en un entorno donde la cantidad de alimento afectivo estuvo disminuido. La verdad es que a mí me da la impresión de que el que se deja controlar de alguna manera, en el fondo está la promesa de que después de eso lo van a amar. Y es una manera de intercambiar. Yo creo que anda buscando una necesidad básica, anda famélico emocional, ¿no? O sea, anda como hambriento de amor. Sí. Y en ese ínter, pues se firman pactos crónicos, ¿no? O sea, se firman pactos a veces implícitos que de verdad podría parecer que atentan contra la libertad básica del individuo, porque empiezan a hacer negociaciones sin palabras muchas veces, donde el otro simplemente lo va aislando, pero el otro también se deja aislar con una promesa que ni siquiera choca con la realidad. ¿Qué es lo cruel de todo esto? Que todo esto sucede a nivel inconsciente la mayoría de las veces. El controlador no se levanta en la mañana diciendo voy a controlar a pesar de perder mi libertad, ¿no? Decías tú que el controlador tiende a pescueciar, ¿no? A estarse un mataleón, ¿no? En vez de un abrazo. Y el problema aquí radica en que no se da cuenta el codependiente que cuando el otro lo aísla, lo retiene, pero se empieza a hacer cargo de la felicidad del otro. Prácticamente queda comprometido de por vida a estar al pendiente. Cuando tú esposas a alguien, o sea, le pones una esposa a una persona y otra a ti para que no se vaya, pues no nada más queda presa la persona que esposaste, tú también quedas condenado a estar cargando con la carga emocional del otro. Y ahí es donde se da la alianza perversa, Roberto, porque el controlador se sobreidentifica entonces con la figura de mover, pero también es cierto que el controlado se sobreidentifica con el victimismo. Y entonces decías tú que se hace una alianza perversa. Sí, prácticamente se podría decir que se da una locura de dos, ¿no? Claro. Y de verdad es impresionante cómo podría parecer que a veces una persona saca lo peor del otro cuando tiende a relacionarse. Hay personas que son por lo regular muy tranquilas, pero si hacen contacto con el objeto de su adicción o es un recuerdo de la promesa que quedó en el tintero, que quedó pendiente, la persona de verdad me atrevería a decir que entra en brotes psicóticos, ¿eh? El controlador entra en brotes psicóticos y hace 20 llamadas en 3 minutos y se desplaza donde sea y busca, amenaza, agrede, llora, se hinca, o sea, puede dar unos brincos de la violencia al victimismo, pero impresionantes. Y te decían esto, cada vez es más recurrente, o sea, se vuelve más violento, porque la promesa no llega, el controlador se va embargando más de miedo y una persona con miedo es capaz de ser cualquier cosa, ¿no? Recordemos que es una alarma natural el miedo, claro. Que cuando se dispara desbordada, pues el organismo no tiene la facultad de contenerlo. Claro, fíjate que el cuarto paso del programa de Alcohólicos Anónimos habla muy bien cuando Bill W. hace énfasis en el miedo, ¿no? Dice, por miedo comemos, bebemos y arrebatamos más de lo que necesitamos. Y con genuina alarma ante el trabajo permanecemos indolentes, trabajamos a medias y a regañadientes. No te lo No, dije, te hablan de que trabajas a medias. Me llegó. Trabajamos a medias y a regañadientes. El miedo es un mal consejero, por supuesto. Y una de las dificultades para comprender esto consiste en reconocer que así como el alcohólico o el drogadicto consumen la droga, el codependiente necesita una buena dosis de control,
porque el control en este sentido me amarra al codependiente, lo amarra, si fuera el caso, a dependencias tóxicas. Dicho en otras palabras, el control le va a producir también una serie de reacciones bioquímicas que son equiparables a la borrachera, ¿eh? O sea, el controlador llega a mortificarse de tal manera cuando el ingobernable no se deja controlar, y llega hasta obsesionarse por controlar cosas que no tiene el poder de cambiar. Esto le va a llevar a descuidar y a ignorar sus propias necesidades. Entonces, hay quien dice que es la oración de la serenidad al revés, ¿no? Sí. O sea, no tengo sabiduría, trato de controlar, pido ayuda para controlar las cosas que no puedo controlar, y obviamente las que sí puedo, las dejo de lado. ¿Y qué es lo que un controlador podría controlar? Sus propias emociones, sus miedos, etcétera, porque son suyos. Ahí sí tiene una injerencia directa. Obviamente, si no sabe cómo, pues ni de chiste lo va a lograr. Pero efectivamente, cuando una persona codependiente está inmersa en ese esquema de complacencia, autocomplacencia en este caso, baja autoestima, una tendencia a controlar compulsivamente y que también actúa impulsivamente, combinado con la negación, entonces la persona va a estar sufriendo. Por supuesto que el codependiente necesita hacer algo para estar tranquilo, entre comillas, y esto es tener a alguien o algo que controlar, pero más allá de lo que es razonable, es una especie de urgencia la que siente por querer controlar, sobre todo y específicamente en este caso la conducta de otras personas. En lugar de solucionar el problema por su necesidad de control, complica todavía más las situaciones, las complica todavía más. Cuando quiere hacer algo, en lugar de solucionarlo, si es bajo el mismo esquema, va a complicar las cosas mucho más de lo que ya está. Fíjate que dice aquí Mora, dice, ¿tiene alguna, no ni siquiera resolvió su duda, bueno, pero tiene alguna relación con los estados psicóticos en los que puede entrar un controlador con un trastorno límite o no necesariamente? Para que se pueda diagnosticar como ya un trastorno psiquiátrico, Roberto, se tiene que cumplir, que no los voy a mencionar, porque luego los enfermos emocionales como que tendemos a autorreferenciar y ya empiezan con que no, sí tengo eso y demás, entonces, y a todos nos pasa, o sea, cuando se estudia a veces esa parte de la psicología, de la psiquiatría, como que en todo cae, ¿no? En todo embona, y la verdad es que se tienen que cumplir determinados cuadros, por ejemplo, la temporalidad, para que se dé el celotípico, que es un controlador, claro, que está empapado de miedo, realmente tiene un brote psicótico, pero no se le puede diagnosticar como psicótico porque no cumple con la temporalidad. Pongo un ejemplo. Están en una reunión y es que luego no las dejan ni siquiera ir al baño sola, Roberto, a hacer necesidades básicas muy elementales. Y entonces se levanta al baño. Ahorita que Charlie se levantó porque pensó que le hablaban cuando empezó a hablar que vino decía y trabaja a medias, y se para al baño, y la pareja, si el otro está empapado de miedo, empieza a tener un brote psicótico, Roberto. Sí. Porque dice, mira qué casualidad que te levantaste al baño cuando el otro se paró a la cocina, a mí no me ven la cara de pendejo, tú cuando, esas frases del controlador son básicas, tú cuando vas yo ya vengo, esas yo ya me las sé, qué raro, te paraste, de seguro le diste tu teléfono, ya se están poniendo de acuerdo. Cuando la otra, pues lo único que quería pararse era ver, o sea, el otro ve cosas, ese es un brote psicótico, ver cosas que están fuera de la realidad. El otro ve cosas como, por ejemplo, que todos quieren con su pareja, ¿no? O que, como esa persona lo ve como el objeto de su apego, piensa que todos lo ven igual. Y la verdad es que luego hay personas que dicen, pues mira, por respeto a tus gustos, pero pues no necesariamente a todo el mundo le va a gustar, ¿no? O cree que todos quieren con su vejestorio, ¿no? Sí. Y el problema aquí en que radica, que el problema es que el otro está teniendo un brote psicótico, está viendo cosas fuera de la realidad, pero esto es por sus emociones desbordadas. ¿Qué sucede con el controlador? Tiene mucho miedo a perder. Y en el momento en que piensa que a alguien le puede quitar,
Aunado a esto un sentimiento de inferioridad, o sea, un agitador del inconsciente, que por ahí anda alguien hablando de los agitadores del inconsciente de verdad, pero desconoce totalmente los conceptos. El agitador del inconsciente del sentimiento de inferioridad, por ejemplo. Se junta el miedo con el sentimiento de inferioridad, y el problema es que no es que mi pareja le ha echado los perros al otro. Lo que pasa es que ese güey me gustó a mí y me gustó más de lo que yo me gusto, entonces mi sentimiento de inferioridad sale a flote, y entonces te codeo y te digo, ¿qué le ves? ¿No? Y la verdad es que el otro dice, pues, no lo había visto, pero sí, o sea, si está atractiva o atractivo. Ese tipo de brincos no se pueden ser como abonos de locura, si lo queremos ver así, pero no se pueden todavía diagnosticar de esa manera. Pero sí, el controlador, el mismo miedo lo lleva a tener una percepción distorsionada de la realidad, muchas veces hasta de su propia realidad y de cómo percibe a su objeto de apego, porque le ve cualidades que honestamente no lo tiene. Y esto tiene un fondo psicológico muy fuerte. No sé si quieras hablar un poquito de eso, Carlos, o tú, Roberto. Porque tiene un fondo mucho más allá, porque la persona de alguna manera empieza a idealizar, porque parte de que se está relacionando de manera infantil, hay una parte que no acepta de la persona que quiere controlar. Y recordemos que la idealización es no aceptación. Cuando tú le pones cualidades a alguien que no las tiene, la gordita. Sí, que no las tiene, pues tiene muchas cualidades, pero le pones cualidades que no tiene, quiere decir que es porque no lo aceptas. Cuando tú tienes una relación madura, sabes que no estás casado ni con la Mujer Maravilla, ni con Superman, ni que es una persona que tiene defectos, que tiene cualidades, bueno, dirían los psicólogos, tiene áreas de oportunidad, tiene muchas cualidades, tiene muchas potencialidades, y a pesar de todo eso pesa más sus virtudes que las áreas que pueda tener que trabajar. Cuando yo idealizo a alguien es porque una parte de mí no lo acepta, y entonces va a empezar una relación muy tóxica, porque como está idealizado, me da mucho miedo que me lo quiten. A mayor apego, mayor necesidad de control, ¿no? Claro, la persona que no acepta, pero que no lo sabe además, que no acepta totalmente a su pareja, está viviendo un pseudoamor, algo que parece amor pero no es amor, ¿no? Como un pseudo-inspector, es alguien que se hace pasar por inspector pero no lo es. Bueno, un pseudoamor es algo parecido al amor pero que no lo es, y todo pseudoamor es destructivo, porque finalmente va a chocar con la realidad. ¿Cuál es el problema de un codependiente que está viviendo su vida a través de los demás y que está ignorando sus legítimas necesidades? Que no ha querido atender un área que le da mucho miedo, o sea, de su vida, y que obviamente también necesita controlar, tiene la necesidad de ser necesitado, y se va quemando literalmente, se va quedando hasta el punto de empezar a tener ya verdaderas somatizaciones. Una persona que es controladora empieza a tener problemas de gastritis, de hipertensión arterial, de muchas cosas. La hipertensión arterial viene desde el punto de vista de la biodescodificación del hecho de que no quieres que alguien esté en tu vida, pero no lo aceptas o no te has dado cuenta. Entonces, una persona, el codependiente, decíamos que vive una ambivalencia. A veces quiere que la persona se vaya, pero al mismo tiempo quiere que se quede. Y casi siempre quiere las dos cosas al mismo tiempo. Sí, en el mismo lugar. Sí, entonces hay un verdadero amor, un verdadero problema. Se dice que todo amor que no produce paz, sino angustia, está contaminado por dependencia. Y el controlador de mucha angustia, ¿no? Sí, no, pues imagínense, que te roben a tu objeto de adicción, ¿no? Dice Rogelio Reséndiz, ¿ya lo viste? No. Dice: un saludo a los insufribles de Radio Humanismo allá en cabina. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál emoción básica hay que tener controlada? Yo creo que de las básicas todas, padrino, porque precisamente eso es lo que es sufrir. Me refiero a controlada en lo personal, no queriendo controlarla de los demás, que yo creo que a veces está la línea muy delgada, ¿no? Me puedo ir a la polaridad de que todo fluye así, pero en lo que respecta a mí, realmente que es controlable, ¿no? De mi piel para adentro, ¿no? Todo lo demás para afuera es totalmente incontrolable y va a generar angustia. Yo creo que una parte del controlador, no sé tú, digo, no estoy siendo controlador, sino te estoy preguntando, no sé qué tanto alcancen ustedes a percibir que realmente el controlador en el fondo sabe que está librando una batalla perdida.
Por supuesto sí lo sabe, pero también es el único camino que ha recorrido, y recordemos también que hay un factor que entra en juego, que es la compulsión, y la compulsión es ese factor que nos lleva a actuar aún en contra de nuestra voluntad en un determinado sentido. Mientras no se desconecte la persona a través de una dinámica seria de esa inercia que trae, pues la misma se va a estar manifestando. Recordemos que nuestros defectos de carácter traen una inercia. A veces son años constantes de uso de las mismas técnicas relacionales, y nos va a costar muchísimo trabajo poder salir de ellas. Es evidente entonces que una persona codependiente pues va a tener con una marcada necesidad de controlar, evidentemente va a tener problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que esto va ligado también a los límites. Tú lo decías ahorita. ¿Qué pasa con el controlador, que es un invasor de límites profesional? Así, graduado y titulado, tiene un doctorado honoris causa, ¿no? O sea, le halla, le busca, y obviamente la primera persona a quien el controlador debe ponerle límites es a ella misma. Tengo que aprender a tolerar el dolor, ¿no? Hay controladores que dicen, es que cuando yo no sé dónde está fulanito, fulanita de tal, siento que me muero. Bueno, pues la buena noticia es que nada más sientes que te mueres, pero no te mueres. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene una total incapacidad para ponerse los límites, y obviamente que los límites de los demás su objeto de adicción le importan menos que nada. Porque además se siente con derecho, ¿no? Se siente con derecho, y a veces ni siquiera regatea con él o con ella misma. Es que es por su bien, ¿no? Claro, porque obviamente lo está disfrazando de amor, obviamente, y para el codependiente siente que quiere mucho, está convencido, por eso sufre, porque está convencido que quiere mucho, y con frecuencia dice, ¿cómo es posible que no se dé cuenta que todo esto es por su bien? Hay una canción de los mocheros, ¿no? Que le dice, iba a reclamar a tu familia por mi mal y por tu bien, ¿no? O sea, va a llegar de controlador y de metiche. Los chinacos. De los chinacos. Sí. Dice que le mandamos un saludo a Toño Medina. Y él es el líder de los chinacos, y hay una canción que dice así, dice, somos la mejor de tus amigas, sí, que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien. Sí. Y ese es el argumento que mucha gente da, ¿no? Es que es por su bien. La arrogancia con la que el controlador cree que como él percibe la vida, es como mejor opera para su objeto de adicción. Recordemos que ahí entran los filtros, ¿no? Los filtros, dice Alice Miller, dice el neurótico, y obviamente el codependiente es un neurótico, ve todo a través de un filtro del polarizado de sus lentes, no importa cuánta luz haya en el entorno, todo lo va a ver a través de ese polarizado. Entonces, es su paradigma, es su forma de relacionarse con el mundo, y esto pues va a traer como consecuencia un gran disturbio, una gran tensión ahí. El codependiente es una persona que sufre, y sobre todo cuando no puede controlar, creo que ese sufrimiento se exacerba, viven obsesionados y necesitan sentirse necesitados también, o sea, convencer a la otra persona de que ellos pueden dirigir su vida, se la pasan persiguiendo a otros y también poniéndose de víctimas, porque además dicen, no valoras lo que yo hago. No solo no te das cuenta que no es por tu bien, sino no valoras lo que yo hago por ti. Yo hice esto, lo otro, aquello, para que tú no tuvieras estos problemas, y ve con qué me pagas. Esto pues impide su propio crecimiento. ¿Creen que el amor es algo condicional cuando realmente sería exactamente lo contrario? Ahora, también no nos vamos a perder en ese concepto del amor incondicional, ¿no? Tiene muchas variables, pero en este caso sí, el codependiente controlador es capaz de convertirse en niñera de la otra persona con tal de controlar la conducta. Y a veces también puede convertirse en el papá o en la mamá regañona, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el trabajo del controlador? Muchas veces ir erosionando la autoestima de la otra persona, la confianza que la otra persona pueda tener en sí misma. A través de descalificaciones, es un perseguidor, es donde se da mucho el triángulo perverso de karma, ¿no? Sí.
empiezas a perseguir, empiezas, en los grupos se dice, empiezas de cazafallas. Ya la regaste esto, ya hiciste mal esto, aquello, lo otro, etcétera, empiezan a acorralar a la persona, hasta que la otra persona dice, bueno, está bien, tú dime cómo le hago para no pelear, tú dime cómo le hago para que no te enojes. Ese es un verdadero problema. ¿Algo más, Roberto, que quieras abundar? Ese punto es estructural, o sea, a veces en pos del amor es ir deteriorando la autoestima de la otra persona para entonces volverme necesario para ti. Y básicamente es así como estás, a dónde vas a ir y te van a querer y te van a aceptar y te van a ayudar. Todo esto lo hago por tu bien. O sea, es una labor hormiga, ir como pegando los cimientos para que el otro vaya colapsando, sin darse cuenta que casi siempre este modelo de control, si se llega a dar en la pareja, pues entonces se contrapuntea con el concepto de que la pareja se parece mucho a lo que tú aportas en la relación. Y entonces ahí empieza el trabajo de ya así como estás, ¿quién te va a querer? Y bromitas que con el sarcasmo van deteriorando la autoestima del otro para volverlo totalmente indefenso psicológicamente, y no para que el otro se victimice, porque quien no se victimice de verdad es víctima, porque no llegó sin elementos, y el controlador de verdad no es un aspecto de perversión, sino en su mismo miedo, entre más deteriorada tengas la imagen de ti, claro, mucho menos vas a poder volar. Claro. Ahí el punto es elemental, encontrar un punto vulnerable, y a veces tú lo has trabajado mucho en los temas que te estás escuchando, que muy enfocado algunos hacia el perdón. Por eso es que hay personas que supuestamente no perdonan, porque es un as bajo la manga. Y desgraciadamente este tipo de problemática, Roberto, el problema es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque a veces se vuelve una relación en bidireccional, O sea, el controlador opera como controlador activo por un tiempo, pero vamos a suponer cuando al controlador le caen en una infidelidad. Y hay quien dice, yo perdono, pero no olvido. No, es que tú ni procesaste, ni olvidaste, ni perdonaste. A ti te cayó del cielo una metralleta, una M14, con mejoras y demás, y ahora cada que el otro quiere hablar. Y cuando el controlador quiere, recordemos que la autoestima sube con los resultados. Y cuando el controlado de repente quiere hablar y no, es que yo no estoy de acuerdo, o quiere poner un límite en su familia, en su casa, pues el otro nomás voltea y dice, entonces vamos a hablar de todo, ¿no? O sea, ¿quieres que hablemos de todo? Y delante de los hijos. Si quieres de una vez lo hablar, no, el otro hasta empieza a tartamudear, no, como diga tu mamá o como diga tu papá, el objeto de control. Y desgraciadamente a veces esto es muy común. Tú has trabajado y Carlos también está muy metido, sobre todo en lo que es la terapia sistémica y cómo se va pasando, o sea, familiar, cómo se va pasando la batuta del control. Y podría parecer que es una dinámica tan calculada que todos están de acuerdo podría parecer a nivel consciente, que realmente es a nivel inconsciente, cómo se va pasando la batuta y en alguna etapa el que fue controlado, cuando llega a tener el control, con la misma violencia con la que volcaron el control sobre él, muchas veces se manifiesta contra el otro. Y esto es porque la misma ausencia de autoestima lo volvió un ser sumamente vulnerable. Parte de la dinámica de empezar a trabajar la autoestima es hablar en primera persona para que yo me pueda responsabilizar. Hay personas que hablan en tercera persona o hasta hablan de su propia persona en tercera persona, ¿no? Es que yo cuando veo a Roberto dice, o sea, estoy hablando de mí pero fuera de mí, como si fuera figura pública, ¿no? O sea, hay personas que de verdad hablan así. Es importante hablar en primera persona para que me responsabilice, y en segunda para que me dé cuenta que mis deseos atraen mucho a la persona de riesgo para mí si es que padezco este entorno. Y para un abusador se necesita una víctima propicia. Entre adultos. Cuando el otro tiene una figura de fuerza, de autoridad, o sea, de un padre hacia un hijo, de un maestro hacia un alumno, sí hay abuso porque el otro tiene una postura de autoridad. Pero referente a entre adultos, el humanismo va sobre el principio que entre adultos no nos hacemos daño.
más bien nos tocamos las heridas de la infancia. Y en este sentido, ¿qué perfil tengo yo? Y esa parte es la preocupante, porque no quiere decir necesariamente que quien esté en el papel de víctima sea realmente la víctima como tal. No digo que no sufra, pero ¿qué tanto el perfil es lo que le da la funcionalidad? Porque al ser víctima yo no me hago cargo de mis necesidades. Y la peor postura que podría tener, porque puede haber quien se identifique y decir, sí es cierto, mi pareja cumple con todos los requisitos exactamente que están diciendo. Si es controlador, pero aquí la pregunta es cuál es el beneficio que te deja vivir con un controlador. Porque es que es un controlador y todo lo hace y a poco no es bien cómodo. Tú ya nomás sientes, te haces pendejo y dices que el otro es el malo, ¿sí? Entonces esa parte, ¿quién dice? Es que ese líder es un tirano. ¿Y por qué no levantas la mano y propones algo? Por ejemplo, a nivel grupal. ¿Por qué no propones una estructura? ¿Por qué no propones una estrategia? Bueno, de entrada, porque no te preparas para poder ofertar algo diferente. Recordemos que la adicción del codependiente, desde mi punto de vista, y no necesariamente les pido que la compartan, es la adicción a abandonarse. Y la víctima tiene un excelente pretexto para abandonarse, igual que el victimario, abandonarse por estarte cuidando por tu bien. Y si empezamos a cuestionar desde el fondo al victimario, Roberto, aquí la pregunta es, ¿y tú para qué quieres el bien del otro? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es tu finalidad de que el otro esté bien según tú? Y de verdad puede llegar a un fondo muy profundo, porque a veces es la necesidad de sentirse aceptado y sentirse amado por las personas más representativas de su historia, que pudieran haber sido sus padres, sus hermanos mayores, abuelos, personas muy significativas que muy probablemente no les dieron el lugar y la importancia que les correspondía. Vivir en un entorno caótico es garantía de control en la vida adulta. Se puede, pregunta Alexis, ¿se puede ser codependiente y controlador? ¿Puede ser codependiente y controlador la misma persona? Van de la mano, ¿no? Es más, no sé, ¿tú qué opinas? Ya te iba a decir, no sé a ti cómo te fue, pero sí. Y con algunas personas se tiende a ser activo en cuestión del control. Sí. Porque el Charlie ya no empieza con eso. Con algunas personas se puede ser activo, pero con otros perfiles muy específicos, como que se cae en la pasividad. Es el mismo juego, pero nada más cambiando de máscara. No sé si tú lo alcanzas a percibir, pero creo que es parte de la misma problemática. Sí, a veces es muy dependiente, a veces muy controlador. Claro, aun y cuando el papel del controlador es muy atractivo para quien lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque para que alguien pueda ser un controlador necesita estar con alguien que esté fuera de control. Sí, pero ¿cuál es la cuestión? Sí. Que el controlador es el respetado. Y el es el que respetan, y el ingobernable, y el chivo expiatorio es el otro. Sí hay personas que sí pueden alternar la postura de la pasividad, pero pues a veces también cuando les conviene, porque les dan chance, ¿no? Como una concesión. Sí, así como que te dejo ganar una hora de verdad, ¿no? Sí, y yo lo he visto en familias disfuncionales, donde son tiranos con todos los hijos, pero hay un hijo o una hija que al contrario se la voltean a la persona controladora, ya sea papá o mamá. ¿Sí? Y es un fenómeno raro, y efectivamente esos acuerdos son tácitos, no están hablados, sino que de manera inconsciente se interpretan y se establecen, y luego se interpretan los votos. Sí, las actúan, ¿verdad? Así es. Chavita, ¿quieres comentar algo? Yo, hace un momento que comentaban respecto a cómo el controlador puede, inclusive que quienes controlan, generar necesidades en las otras personas. Hay una película muy buena, no sé si la han visto, se llama Misery. ¿Cómo? Misery. Ajá, sí, Misery. Ajá. Donde es una fanática de un fan de un escritor, y lo secuestra este cabrón y se lo lleva, pero literalmente lo secuestra. Llega un momento donde le rompe los huesos de los tobillos, o sea, lo enferma, para ella sentirse necesitada precisamente. Y digo, ahí se ve bastante claro, y dicen por ahí, ¿no?, que muchas veces la realidad supera la ficción. Estaría muy, muy interesante para mí conocer un caso como esos, pero sí está demasiado expuesto el ver cómo la persona de verdad sabe en dónde darle a la otra, ahora sí que al controlado, para que se sienta necesitado. Y es una dinámica que se vuelve constante, y obviamente en el momento, según lo veo, cuando a quien controlo encuentra la salida,
pues prácticamente me voy a trasladar a otra situación, a otra persona para generar más necesidades y sentirme nuevamente yo necesitado. Entonces esa película a mí me resulta me resulta interesante. Y bueno, hay otro tipo de películas similares y bueno, la realidad también claro, es bastante igual. Claro, sí, la codependencia tiene muchas variables cada una de las manifestaciones. Hay una que se llama Átame, de Almodóvar, que sale Antonio Banderas, sí. Muy joven, muy joven. Muy chavo, creo que fue su primer éxito. Su primer éxito, y también se ve de un secuestro, en donde cómo va dosificando el control hasta que llega un momento y le dice, ¿no? Te voy a dejar libre, ya tú sabes si me denuncias. No, pues ya está, pero bien. No, pero ella misma le pide, como todavía duda de su psique, o sea, su yo observante todavía no está tan apendejado, por llamarlo de alguna manera, todavía no está tan deteriorado. Cuando va a ir a comprar unas cosas, él le dice, ya, átame, dice, o sea, ¿por qué no? Ahora sí que... No, y es que dice Charlie que sería conveniente, que sería interesante verlo, es que algunos lo vemos muy de cerca. O sea, ella le dice, átame, porque a lo mejor me aliviano, y hay quien todavía dice, pues de alguna manera busco el deterioro para no irme. Lo vemos constantemente en el proceso de recuperación, ¿no? Hay quien empieza como caballo pura sangre y termina como burro lotero, ¿no? O sea, empiezan pero con todo y llega un punto donde algo van a ver. Y yo creo que su yo observante le dice, si tú ves esto, dentro del proceso hay una dinámica que yo lo veo que yo le llamo sacudir el árbol, ¿no? Tú sabes si ahorita sacudes el árbol de tu vida, que chango va a caer, sin agraviar a nadie, o sea, es una analogía. ¿Qué sucede si la persona se sigue procesando? Sabe que va a caer. Y dice Charlie, le rompe las piernas para que los necesite. Hay quienes los castran. Sí. Para que no, o sea, pero no nada más fisiológicamente, sino psicológicamente. Hay quien los sobreprotegen. No te empieces a jugar, por favor. Hay quien los sobreprotege, hay quien los sobreprotege para que el otro no se vaya. La verdad es que mucho del control, a mí yo veo que la sobreprotección va de la mano con algo. Muchas patologías a nivel pareja, o sea, a nivel matrimonio, raíz, me explico. Casi siempre cuando la familia está bien estructurada como pareja, o sea, la pareja núcleo, la pareja base, o sea, el padre y la madre que procrean hijos, cuando ellos están bien, a mí me da la impresión de que llega un momento donde dices, disfruto mucho a mis hijos, pero si se dan las etapas, ya es importante que se vayan, porque va a haber siguientes etapas como pareja, para mi mujer o para mi marido y yo. ¿Qué sucede si yo no tolero a mi pareja, me divorcié, tengo así como que el síndrome de la viuda negra, todos los termino enterrando? ¿Qué sucede? Que empieza una sensación de vacío y a veces no decirle al otro, quédate. Pero si le fracturo las piernas psicológicamente, no creo que quedarse. Pues se va a quedar a fuerza. Y la mejor manera de que el otro no se vaya, y lo voy a decir como es convencerlo de que es pendejo. Si tú convences a alguien que es pendejo, por eso hay grupos donde les dicen, y usted, maldita rata asquerosa, no lo voy a decir con las palabras que le dicen, porque algunas son muy suaves, saque las malditas y puercas manos de su casa, usted no merece literatura, usted no pasa del tercer paso, pura locura, ahorita usted no está para procesarse, y no empiece con pendejaditas de que quiere ir a la escuela y volverse psicólogo ni escuchar a esos pinches locos, porque están más locos que los demás, empezando por los de radiohumanismo, ¿no? Por ustedes. Y es decir, porque si al otro lo mantienes totalmente ignorante, claro, de manera muy propia, lógicamente no se va a ir. Claro. Le quitan las herramientas. La mejor manera de terminar controlando, yo decía que uno de los principios básicos es el aislamiento, pero desde mi punto de vista, la mejor estrategia para controlar al otro es róbale sus habilidades. Quítale las habilidades que va a desarrollar, saliendo a la vida, equivocándose, cometiendo errores, aprendiendo. Sin habilidades jamás se ve de tu lado. Y si no tienes una pareja estable, si es que esa es tu finalidad, de manera inconsciente le vas a pedir al otro o a la otra que cumpla con el síndrome de Titán, la hija de la familia de Agua para Chocolate, que era por cultura, un aspecto cultural, que el más chico de los hijos se quedaba hasta la muerte de la madre o del padre.
y la verdad es que muchas familias se da ese síndrome. Dice Charlie, no, sería impactante ver a alguien que le cortan las piernas, que le rompen las piernas para que no se vaya. Pues la verdad es que yo veo muchos casos donde al otro le han cortado las alas, le han cortado las piernas y le han cortado cualquier tipo de manifestación de libertad que pueda tener. Y eso es a través de la sobreprotección. Yo me imagino para un joven de 25, 30 años salir a la vida a pedir trabajo cuando nunca lo han dejado salir. Claro. A que aprendan. Es terrorífico decir que hay cabrones de mi edad que me llevan 10 años de experiencia. No sé cómo hacerlo. Y digo, Roberto, lo hemos platicado en aspectos muy cercano. Personas que van, quieren meter una solicitud de empleo y se regresan llorando porque no saben hacer. Les da terror. Sí. Les da terror levantar la mano y decir yo quiero aprender. Y llegan a un lugar donde los maltratan y dicen que son pendejos y que ellos no pueden hacer nada. Pues de aquí soy, sirven una taza de café y dicen pues estoy en casa. Claro, decía Nicolás Maquiavelo en su obra que escribió El Príncipe, que se la dedicó al príncipe de Florencia y nunca la leyó El Príncipe, ¿no? Pero mucha gente sí la hemos leído. Es un texto casi obligado en preparatoria y a veces en las carreras de economía. Decía, el buen rey tiene que rodearse de súbditos ineptos. Digo, algo sabemos de eso, ¿no? Algo, no decimos más porque no queremos generar polémica. Pero es cierto, y la sobreprotección es una de las manifestaciones del control. Evidentemente, la sobreprotección es una de las manifestaciones del control. No hagas esto, tú no sabes esto, lo otro, ¿para qué te expones? ¿Qué necesidad tienes? O sea, si yo te estoy dando todo, ¿para qué te vas a exponer? ¿Para qué vas a salir? No ve que el otro pierde la experiencia porque, y la autoestima está muy dañada. ¿Cuánta autoestima se necesita para salir a pelear un trabajo donde metieron 50 solicitudes? Sí. Gente que está igual de preparada que tú o más. ¿Cuánta autoestima se necesita para pedir a alguien que sea tu novia, que se case contigo? ¿Cuánta autoestima se necesita para ir a pedir un crédito, para sacar un carro? Cosas que son tan comunes y que a través del control se han perdido muchas de ellas. Entonces, evidentemente que la persona que tiene la necesidad de control, bueno, pues va a tratar de convencer a la otra persona que no tiene nada que hacer en esa área o que necesita ser dirigida por alguien. Esto lo hemos visto que ha sido un mal endémico en muchos grupos en donde pues, a la persona no se le motiva a que se prepare, a que abra los ojos. Entonces es como tratar de decir, sí es cierto, mira, tú tienes tus alas, pero yo te voy a decir cómo puedes volar. ¿Cuándo y cómo? Si juntamos dos palomas, pero las amarramos de una ala a una del ala derecha y a la otra del ala izquierda, trata de que vuelen y no van a poder volar. Para que puedan volar necesitan estar libres. Pueden volar juntos, pero no amarrados. El controlador al otro le dice, sí vas a tal parte, pero yo te llevo, yo paso por ti, yo esto, yo lo otro, yo aquello, y nada de vida social. A lo que vas. Tú no tienes nada que hacer, por qué socializar con otras personas. Cuidado, entonces es una manifestación muy, muy agresiva de la codependencia. Mientras llega Roberto, vamos a mandar saludos, Charlie, ¿te parece? Sí. Saludos a Irma Monroy y a Lupita, que se unió, Lupita Lupis. Baltasar, Sancachestún, Matilde, lo peor es que ahora me doy cuenta de la línea delgada entre mi derecho y el quedar bien con lo que opina mi sociedad. Pues qué bueno que ya te das cuenta, a veces Matilde, la gente se muere y ni cuenta se dio. Donatiu Camarillo, ahora como nuestro, no lo voy a leer para no generar polémica, no trae nada, no es ninguna mala palabra ni nada, pero no queremos generar polémica en cuestiones de política. Matilde dice, fui codependiente, me divorcié y ahora todos dicen que soy culebra. Bueno, pues está bien y van a seguir diciéndolo, María Guadalupe Godoy Manso, buenas tardes, un placer escucharlos. Rosa Gómez, mucho gusto, padrino Roberto, gracias, igual a su papá, Dios los bendiga a los dos, de Diego y su familia en Tepozotlán. Gracias. Yedith Sarmiento se unió ahí en Tultitlán, saludos Yedith. Donatiu Camarillo, está demostrado que el hombre que deja de sentirse necesitado muere. Saludos a Samuel de Sentis, presidente de la estructura de grupos de Cuarto y Quinto Paso.
y representante de Amor y Servicio en México. Mopeta JMC se unió, saludos. María Guadalupe Godoy Manso, Rosy Flores, saludos con agradecimiento. Yetza González se unió también. Javier Méndez, el contador es parte de sus miedos, duda. Silvia Arrazola, siempre es un placer escucharlo, saludo. Rosy Flores, saludos. Hola, buenas tardes, dice Hilda Escalona. Mónica Hernández Escamilla se unió. Alexis dice, ¿puedo ser codependiente y controlador? ¿Puede ser codependiente y controlador la misma persona? Por supuesto. Todos codependientes, controlador. César Aguilar se unió. Adriana García Hernández, hola, buenas tardes. Judith Gutiérrez se unió, saludos a Román, Judith, Tonatiu Camarillo, pero esos no nacen inconscientemente, es una implantación psicológica de adicción mutua, así, de acuerdo a lo que estaba comentando Roberto, sí. ¿El codependiente va de la mano con el controlador? Claro que sí. Si es controlador, es codependiente. Jovita PC se unió. Adriana García Hernández, hola, buenas tardes. ¿Quién más? Rogelio Resende ya nos mandó saludos hace rato. Pati Sánchez, saludos. Mora AR, saludos, gracias por resolver mi duda, excelente programa. Había preguntado, ¿tienen alguna relación los estados psicóticos en los que puede entrar un controlador con un trastorno límite o no necesariamente? Ya lo contestamos. De ahí nos hizo un comentario Cintia de Santiago también. Saludos a Ale Mancay, Marta Márquez allá en Anaheim, en California. Saludos, Marta. Víctor Guevara, Carmen Gómez aquí en Cuautitlán Izcalli se unió. Adriana García Hernández, Roberto Esquivel también, Javier Méndez, buenas tardes, estamos escuchando. Un saludo al padrino Nico. Cristian Romero, saludos desde Dubái. A ver si ojalá, bueno, no sé cómo esté por allá por Dubái, pero bueno, saludos. Kenia Fernanda Zapata se unió, saludos también a Fabiola del grupo Samadi, Beatriz Guzmán. Sí se escucha excelente, padrino. Karina Rosal se unió y bueno, pues son algunos de los saludos que tenemos ahorita. Carlos Rayón dice, no aparecen mensajes de tener cuidado al hablar de política. Sí, no vamos a generar polémica, no es nuestra intención. Se cita el ejemplo y qué bueno que tú lo interpretaste porque sabes de a qué nos referíamos. Ángel López dice, qué gusto escucharnos, padrino. Y Claudia, gracias, un abrazo desde Querétaro. Alexis Campo también dice gracias, un abrazo. Ok, bueno, pues ¿algo más sobre el control? O... Pues es que da para mucho, pero yo creo que le avanzamos, ¿no? Bueno. Sí, es importante dar una checada. Quiero dejar nada más este punto. El controlador realmente no es perverso, Roberto. Tiene mucha necesidad, mucho miedo. Y yo creo que verlo desde esta óptica ayuda a trabajarlo. Porque claro. Entonces entiendo el génesis de su problemática, ¿no? Sí, está bien. No vamos a... Sí, ninguna persona... Recordemos que el codependiente es un adicto y que la adicción es una enfermedad. Y nadie escoge sus adicciones, ¿no? Entonces, sí, no se le puede ver al codependiente como una persona malvada o que hace algo... O sea, pudiera haber a alguien que de manera... ya como una premeditada, como una patología, como una sociopatía, sí hiciera algo para afectar a alguien. No, la intención del controlador es buena y lo que él quiere es ser feliz y también a su manera quiere que otros sean felices, pero no sabe cómo. A su manera. La ignorancia, sí, la ignorancia, ¿no? Recordemos lo que dice Siddhartha Gautama, que la ignorancia es la fuente de la infelicidad y del dolor. Por eso hay que hacer un esfuerzo para alcanzar el estado de budeidad, que es el estado de despierto. Buda quiere decir el despierto. Eso es lo que quiere decir Buda, ¿no? Alguien que se iluminó, no es que se volvió santo, sino que se iluminó con el conocimiento. O sea, un estado búdico es aquel que ya se desapendejó completamente, que ve los fenómenos de la realidad tal y como son. Muy bien. Bueno, entonces, a ver ahora... ¿qué manifestación de la codependencia sigue, Roberto? Recapitulamos, subimos el rescate, el control, y la tercera manifestación de la codependencia es la reacción. Una chulada, Roberto, la verdad es que creo que es una fuente de sufrimiento muy marcada para la mayoría de los enfermos emocionales, pero sí fuerte, porque realmente cuando la persona toma conciencia de si es que tiene la problemática o alcanza a detectar la reacción, pues de verdad es un fenómeno, me atrevería a decir, aterrorizante. Darse cuenta que
la vida que hoy percibo yo como vida, a lo mejor ni siquiera yo la decidí como tal. Y Freud, con toda lo que hizo, que de verdad fue un portento para la humanidad, él lo decía de manera muy contundente, ¿no? Que el ser humano no es dueño de la casa que habita. ¿A qué se refería? Que realmente no es tan dueño de su mente, ni de sus decisiones, ni de las acciones, ni las consecuencias que vienen de ello. Que mucho de lo que se toma es un modelo de lo que se aprendió y de cómo se influyó por el medio ambiente. Claro. Y en este caso súper agresivo, ¿por qué? Porque el reactivo realmente no es dueño de su vida. Y los que hemos padecido de adicciones, Roberto, lo sabemos. El alcohólico sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo va a detenerse, ni dónde va a parar, ¿eh? Porque a veces él puede decir, pues voy a empezar la fiesta el lunes y acabo el lunes primero y acabo el 3, ¿no? O el 4, el fin de semana ya estoy bien, pero de septiembre, ¿no? O sea, no sabe realmente cuándo va a detenerse porque no tiene control sobre su adicción. Y el reactivo realmente no tiene ningún tipo de control, por eso van de la mano las manifestaciones. Si se dan cuenta ustedes, compañeros, Charlie, Roberto, el controlador quiere controlar porque realmente poco controla dentro de él. Y por eso va tan de la mano la reactividad con él, con el control. El reactivo realmente opera como en su pasado y está cruel, está muy cruel, porque pues, no es dueño de cómo se ponen. Y creo que la mayoría de los enfermos emocionales, sobre todo cuando pasa la borrachera emocional que vive el codependiente, muchas veces ya en el dolor de la cruda moral, se pregunta por qué reacciono como reacciono, por qué hago lo que hago. Es totalmente terrorífico darse cuenta que a veces no eres dueño ni de tus palabras, ni de la manera en que puedes violentar a las personas que están cerca. Muchas de las funciones que opera el codependiente están totalmente fuera de él, realmente están basadas en experiencias anteriores que dejaron una huella muy profunda, un trauma muy profundo, y que el día de hoy, tú en una ocasión escuché que hablabas de un concepto que creo que aterriza muy bien aquí. Realmente el reactivo vive en piloto automático. ¿Cómo opera el piloto automático de los boilers, de los calentadores de agua? Tiene un termostato que cuando la temperatura baja a determinado punto, automáticamente se enciende, o sea, abre el circuito y se prende el calentador. Hay personas que son tan predecibles precisamente porque son sumamente reactivas. Y hay quien le dices que dice tal que le tiene miedo, que le tiene miedo. ¿Quién, güey? No, qué chingas. Si se empiezan a poner, estaba controlando. No, y tráelo, y ahorita, no, tranquilo. De verdad es impresionante. Si lo vemos sociológicamente, Roberto, yo tengo hijos pequeños. Yo tengo dos niños menores de edad. Y después de todo lo que se habla en las agrupaciones, lo que se escucha a nivel terapéutico, lo que se escucha a nivel grupal, ustedes como profesionales de la salud lo comparten conmigo, escuchas cada situación a veces a nivel familiar, abusos sexuales, o sea, que son temas difíciles, pero que cuando los niños están indefensos, son víctimas a veces de muchos abusos. Y esa parte creo que psicológicamente la mayoría lo entendemos. Por consecuencia, yo creo que da mucho miedo al dar. Si lo vemos fríamente, dices, mira, yo no tengo necesidad de agarrarme a golpes a nadie en el carro, no tengo necesidad de bajarme a golpear a nadie o a que me golpeen a mí. No sé si la persona con quien me picudé venga armada, esté fuera de sus cabales. Si le doy la madre, pues me voy a la cárcel, y si me da miedo, pues me voy al panteón. No vale la pena matarse por un metro de asfalto, porque pues hay quien me espera, ¿no? Tengo proyectos de vida, tengo cosas que quiero hacer. Pero ¿qué sucede cuando te gritan pendejo? Y una parte de ti reacciona si es que alguien te trató o te siento de esa manera. Y eres capaz de amarrarte en la autopista a 120 kilómetros por hora y bajarte para demostrarle al otro que no eres ningún pendejo. Esa es la reacción pura, o sea, la reacción como tal. Una parte de ti condicionada, en cuanto se aprieta ese botón, la persona reacciona como en el ayer. Por eso es el prefijo re. Pero el problema es que ya no reacciona con la violencia del niño,
reacciona con la violencia de un adulto. Imagínense cuando está presente, por ejemplo, la huella del abandono. La parte adulta de ti dice, mira, si las cosas, el Buda histórico dice que nada es para siempre, y oyes dando al otro una cátedra, pero en cuanto te dice el otro, pues ¿sabes qué? Si quieres ahí le paramos. El otro entra, pero en locura, entra en crisis. Esa es la reacción como tal. Es un mecanismo que se activa, pero de manera automática, y en donde lo que va a salir es un material, por así decirlo, latente, pero no procesado. O sea, evidentemente que es una respuesta en automático, y por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del estímulo, va a ser muy agresiva o totalmente inesperada. No hay nada más peligroso que la reacción, porque la persona simplemente va a actuar desde su parte lastimada, no tiene la oportunidad de procesar, y por eso recuperarse de la codependencia es todo un proceso. Es ir sacando del inconsciente todos esos elementos que no están trabajados, a veces ni siquiera conocidos, irlos llevando a un plano cognitivo y después irlos integrando a tu personalidad. Pero sí, evidentemente tiene mucho que ver con reacciones, pero desde la ira, como tú mencionabas, pero también situaciones en donde las personas se aniñan totalmente. Sí. Hay personas que viene una situación que les supera y reaccionan como niños asustados. El abandono, ¿no? El abandono, cuando les toca la huella del abandono, hombres y mujeres, ¿no? Que entran en pánico, literalmente, decir, híjole, me dice tal persona que se va a ir de mi vida, que ya no va a estar, que ya no me va a querer, que ya no me va a cuidar, que ya no me va a controlar, ¿no? Casi. Entonces, ¿qué pasa? Que la reacción es igualmente violenta, aun y cuando la manifestación no es la ira, es el miedo, es una especie de apocamiento, y es una situación que deja muy expuesta a la vulnerabilidad que está presentando la persona en ese momento. Entonces, sí es muy, muy dolorosa, después es muy violenta, sobre todo muy dolorosa, y aquí la cuestión es no esperarte a que se dé un evento en tu vida que actúe como un detonador, como un catalizador, porque el evento te toma desprevenido totalmente, y a veces las personas utilizan la palabra adecuada. Yo no sé por qué reaccioné de esta manera. O sea, no lo están diciendo, yo no sé por qué actué así, no, sino yo no sé por qué reaccioné de esta manera, me desconocí, realmente no sabía, es más, ni siquiera nunca supe que tuviera esos potenciales, ¿no? de actuar de esa forma. Esto evidentemente pues tiene que ver con situaciones no superadas de la infancia, muchas de ellas no concientizadas. Y por eso una pregunta terapéutica que ayuda mucho es: cuando reaccionaste de esta manera, ¿te sentiste como cuándo? Y casi siempre te van a decir como cuando era niño, como cuando era pequeñita. Me sentí igualmente decepción, me sentí desolado como cuando me enteré que se había muerto mi abuelo, o que le habían corrido a mi papá del trabajo y que había dicho ahora qué vamos a hacer, no tenemos para comer. Ese tipo de situaciones pues, son las que van a aflorar. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa simplemente no tuvieron oportunidad de operar. El problema no es cuando alguien de manera fría y calculadora dice, si pasa esto voy a hacer aquello, porque lo tiene dominado. La bronca es cuando el evento te toma desprevenido y no sabes ni siquiera cómo vas a reaccionar. Esa es la cuestión. Hay un activador que es el del pánico, ¿no? La persona muchas veces entra en pánico o es literalmente secuestrada por la ira, la reacción, o por el miedo, ¿no? Un miedo también que puede ser un miedo patológico, la persona empieza a tener miedo de manera compulsiva, empieza a tener mucha inseguridad y obviamente no va a saber actuar, no va a actuar en base a sus esquemas psicológicos que domina y que ha hecho totalmente conscientes. Sí, muy, muy, muy fuerte, ¿Cuál es el problema aquí desde mi punto de vista? Dice Tonatiuh de Camarino, dice la bestia, ¿no?
realmente es eso, es la bestia, ¿no? O sea, la reacción, la reactividad se le podría considerar como la bestia, ¿no? Que a veces no sale como bestia, a veces sale como un cordero, pero un cordero muy vulnerable. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo una regresión espontánea, por llamarlo de alguna manera, que es más profunda la regresión espontánea, pero es una manera de regresión espontánea, yo regreso al entorno y empiezo a convivir con el entorno, pero con las capacidades que tenía en ese momento. Sí. Traducción. Me empiezo a involucrar en un entorno de adulto, pero con las herramientas que tenía un infante. Y hay quien dice, es que ¿por qué no lo manda a la chingada? ¿No? O sea, ¿por qué no toma elementos? O sea, ¿de dónde se agarra? Pues es que su miedo no es de un adulto, su miedo es de un niño, su ira no es de un adulto, su ira es de un infante. No sé ustedes qué opinan. Yo pensé que ahora que estaba este fenómeno de la pandemia, iba a bajar la necesidad, no la necesidad, sino la dependencia psicológica y psiquiátrica a nivel social. Por características de entrada económicas y en segunda, pues por seguridad, porque la gente no sale. Platicaba yo con una especialista que ustedes conocen, que le mandamos un saludo a Esperanza. Esperanza Zambrano, excelente psiquiatra, quien tenga necesidad o desea hacerse una valoración, muy, muy buena psiquiatra, sobre todo trabaja mucho con adictos. Y llegamos los dos al mismo punto que de verdad la cantidad de ataques de pánico generalizado se disparó, pero impresionantemente. El nivel de alcoholismo. Ahora con este fenómeno. Sí. Sospechosamente hasta el nivel de solicitud de asistencia psicológica también ha aumentado. ¿Por qué? Porque para muchos esta sensación de no saber qué va a pasar se llama desesperanza aprendida, Roberto. Martin Seligman habla de ella. Algunos la conocen como síndrome de indefensión adquirida. Sí. Y este fenómeno que se da para muchos es la repetición de algo que se vivió en la primera infancia. El no saber qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? De verdad que sin darse cuenta a nivel inconsciente, muy probable, mucha gente ha estado teniendo una reacción al fenómeno de confinamiento con etapas de su vida infantil. Y cuando se toca ese botón se dispara y se puede presentar hasta en un trastorno psiquiátrico, Roberto. Hasta esa profundidad se puede ir. Y yo creo que es importante tener mucho cuidado porque el problema es que hay yo en un tiempo tuve en el ¿qué vendría siendo? En el fondo de pantalla de la computadora un campo de guerra y yo me sentado en su silla fumándose un puro, ¿no? El controlador, el reactivo prácticamente sale de la vida así. O sea, es como si hubiera una balacera y el otro llegara y pusiera su silla y se sentara ahí pensando que no le va a pegar ninguna, de verdad. Porque al ser inconsciente no sabes qué es lo que te va a pegar, Roberto. Vamos a suponer que alguien no ha trascendido. Como ejemplo, yo sé que no pasa con los codependientes, a un amor pasado, ¿no? Pero de esos salvajes, pero cachón, ¿no? O sea, disfuncionales, ¿no? Así, de esos que son adictivos. Que dice Donatio, ojalá pudiera analizar con anticipación cuando va a haber transmisiones en vivo para estar pendiente. Nada más pone la campanita, Donatio, y el me gusta, y compacta, ya nada más que la campanita, y te avisa luego cuando los conectados va a ser los lunes, primero antes de los lunes, entre 1 y 1:30, más tarde a las 2 de la tarde. Vamos a poner que una hora. Las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, okay. Pero ya realmente es seguro todos los lunes, ¿no? Excepto un evento así extraordinario, pero esto va a estar. ¿Qué sucede cuando el reactivo sale a la vida, Roberto? Estás bien tranquilo y de repente suena esa canción de José José, de Rosa de Fuego. Y te conectas. Te conectas literalmente, sabes dónde estabas, con quién estabas y qué estabas haciendo. Claro, es un ancla. Es un ancla. Hay etapas de la vida y a algunos les pasará hasta con los perfumes, ¿no?
a algunos les pasará con los olores. Hay quien huele algún perfume, olfativa, algunos con las miradas. Alguien que tuvo un padre castrante y autoritarista, con la mirada a veces de un jefe mandón, de una pareja jetona, se conecta con la etapa de su vida. Sí, claro. Y entonces llega una indefensión ante la relación con esa persona y no puede poner límites, que es la antítesis de la codependencia. O sea, es salir a la vida y exponerte a cualquier cosa. O sea, ¿dónde te lo vas a encontrar? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la facultad de apretar el botón? Cualquiera. Porque prácticamente es como si la persona en esa área de su vida hubiera perdido la piel y queda expuesta al medio ambiente totalmente. Por eso hay personas que de manera tan fácil, a veces podría parecer que engañan a las personas como como si fuera un infante, ¿eh? O sea, lo manipulan, lo ponen mal, lo ponen bien, y que a veces, no, es que está funcionando porque no tenemos problema, no, peor tantito, ¿eh? Lo que pasa es que esta persona tiene la capacidad de llevarte al infierno, al cielo gracias a tus reacciones, pero el problema es que también tiene la facultad de llevarte al infierno por tus mismas reacciones. Ahí es donde el codependiente de verdad tiene una vulnerabilidad, pero crónica, ¿eh? Claro, y es una gran vulnerabilidad porque también carece de una gran capacidad. Hay personas que la reacción es tan fuerte en su vida, es tan exagerada, que es la única forma de respuesta que tienen ante las circunstancias de la vida. O sea, no viven, reaccionan, no actúan, reaccionan. Gente que reacciona a los sentimientos de la gente, reacciona a los otros, o sea, a la sola presencia de los otros, como tú dices, a su forma de pensar, a lo que otros dicen, reaccionan inclusive ante sus propios pensamientos y sentimientos. La vida entera se vuelve una reacción a sus problemas, a sus errores, a sus éxitos, a sus personalidades. Son personas que desgraciadamente vivieron en ambientes de mucha violencia. Recordemos que la codependencia no se gesta únicamente cuando vives con un adicto. Si tú vives con alguien que tiene una enfermedad crónica, desarrollas codependencia. Si alguien que padece algún tipo de esquizofrenia, va a hacer que esa situación va a hacer que los otros tengan una codependencia. Cuando hay neurosis, cuando hay violencia, cuando hay mucha violencia, la gente también se vuelve codependiente. A ver ahora de qué humor están, a ver si ahora no me van a pegar o me van a golpear por cualquier cosa. Ese tipo de situaciones lo que hace es provoca una respuesta a nivel neurofisiológico, en donde lo que va a tener preponderancia va a ser el área donde está el tallo cerebral y el cerebelo. Esto se ha visto muy bien, por ejemplo, con el famoso juego del Pac-Man. El Pac-Man, que era un juego que se jugaba en el Atari. El Pac-Man era una pastilla que a su vez comía unas pequeñas pastillitas. Y entonces tenía que ir por los diferentes espacios del laberinto. Y mientras más pastillitas comía, más puntos te daban. Pero el Pac-Man tenía una serie de depredadores que eran unos fantasmas. Y a diferencia del Pac-Man, los fantasmas se podían cruzar los muros. No era necesario que fueran detrás de lo que se lo toparan de repente le podían brincar. Entonces conectan a varios jugadores con electrodos en su cabeza para ver cuál era el área del cerebro que estaba iluminada, o sea que tenía más actividad cerebral ante determinadas circunstancias del juego. Cuando el Pac-Man empieza a comer y los fantasmas están lejos, lo que está encendido es el lóbulo frontal del cerebro, de un tercio del cerebro hacia adelante. Pero cuando los fantasmas empezaban a acercar, se apagaba el lóbulo frontal y se prendía la parte posterior del cerebro, donde está el tallo cerebral, donde está el cerebro, responsable de que estemos de pie, el cerebelo, y también la parte posterior del cerebro, que es la que nos indica la respuesta instintiva, natural, animalesca. La parte más instintiva. La parte humana está acá. Lo que nos hace humanos es el lóbulo frontal. Sí. La parte que conservamos instintiva es la parte posterior. Pero ¿qué sucede? Conclusión: el ser humano es más inteligente cuando no está estresado.
porque está pensando, porque está decidiendo. La toma de decisiones se da en el lóbulo frontal. Ahí es donde vive Dios, ahí es donde vive el policía de la mente, ahí es donde tú gestionas tus valores y tus principios en relación con los estímulos de la vida. Atrás solo reaccionas. Sí, es totalmente. Y un reaccionador, preponderantemente la parte de su cerebro que utiliza es la posterior, porque tiene valor de supervivencia. Y entonces no piensa, solo, o sea, bueno, digo, no es que deje de pensar como una disfunción permanente, pero es más, o sea, preferentemente va a reaccionar ante un estímulo de peligro que otra clase de personas que manejan un sistema de pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque no sienten la amenaza con la misma intensidad que un codependiente reaccionador. Y pues por consecuencia su criterio deja mucho que desear. Y obviamente va a haber un daño en su autoestima, porque pues seguramente va a reaccionar de manera a veces muy violenta, va a reaccionar de manera infantiloide, va a reaccionar a veces de una manera inapropiada, y cuando analiza su conducta va a decir, híjole, cómo me falta madurar, ¿no? Me he tocado con personas, sobre todo mujeres, que dicen, me choca mi forma de ser, ¿no? O sea, estoy muy enojada con mi forma de ser. ¿Por qué? Porque la reacción no se da de una sola manera. Podemos reaccionar con coraje, con culpa, con vergüenza, con depresión, con desesperación, con furia, con miedo, con ansiedad. O sea, literalmente, a veces el codependiente no sabe responder, solo reacciona. El gran problema es que esto se vuelve un hábito adquirido de respuestas a los inconvenientes de la vida, y obviamente no va a saber, ya no sabe más que estar en crisis, literalmente. Y si no hay crisis, a veces inconscientemente se encarga de producirlas o de reproducirlas. De algún modo, la persona que sufre de esta manifestación de la codependencia ha rebasado y ha pasado por alto la capacidad humana que le diferencia de los animales, como es la razón, la cordura y el pensamiento analítico. Solo reacciona ante determinados estímulos. Obviamente esto no sucede en todas las áreas de la vida, pero cuando le aprietan el botón, cuando le rozan la herida, es cuando va a reaccionar. O sea, no se piense que el codependiente es una persona totalmente irracional, por supuesto que no, pero va a haber determinados estímulos, cosas que no ha vivido, que no ha superado, que no ha procesado, son las que van a activarse ante un estímulo de amenaza, ante una situación de peligro que puede ser real o imaginario. ¿Qué es de pronóstico reservado? ¿No? ¿Qué es de pronóstico reservado? Ahí la persona ya el control, o sea, su autocontrol, dijo adiós, hace tres paradas ya se le pasó el punto. La parte de la reactividad, precisamente por eso es que en los grupos se llama que la persona está en recuperación. Si llegara, no sé, un sociólogo, me imagino, le preguntara a la gente del grupo que qué hace, muchos contestarían que recuperamos. Yo creo que si le preguntaran qué recupera, ahí empezaría el problema. Porque recuperar, el prefijo re, tiene que ver con volver, y es volver a esas etapas de mi vida donde perdí elementos hermosos. Y a veces le pedimos a la persona que deje de consumir, cuando su reactividad es que desde su primera infancia vive en estrés constante, ¿no? Está sumamente estresado. Lo único que le sirvió como medicamento psiquiátrico fue el alcohol y la droga, o sea, como ansiolítico, como un fenómeno para calmar. A veces le dicen, deja al violento, ¿no? A la pareja violenta, a la pareja controladora, pero la reactividad lo tiene atado. Por eso le decía yo que la reactividad para mí, en lo personal, se me hace la manifestación más potente y más cruel, porque al otro lo deja totalmente indefenso la reactividad. No sabe qué lo va a disparar. La sonrisa de alguien, la mirada de alguien, un recuerdo, decías tú, todas las manifestaciones que tiene. Y la verdad, una de las más comunes es la añoranza, ¿no? Hay quien vive con añoranza constantemente, esperando que en esta ocasión la respuesta va a ser diferente. Y la verdad es que es una espera eterna, es una espera sin sentido, porque podría parecer, y se baja más, se deteriora más la autoestima todavía de la persona,
porque podría parecer que lo que pierde es la fe. El reactivo lo que va perdiendo es la esperanza. Una persona sin esperanza es un muerto en vida. Por más que intento actuar de una manera diferente, me termina ganando esa parte, podría parecer perversa en mí, pero no es una parte perversa, es una parte que está también mecanizada. Como el factor de equilibrio en el ser humano le juega una pasada, pero una broma tremenda, porque lo que sirvió como un fenómeno homeostásico, o sea, de equilibrio en el ser humano, es lo que termina condicionando al otro. Estaba viendo un documental que sacan del Kung Fu en National Geographic, y hay una mujer que estudia lo que es el Kung Fu de la serpiente, de la víbora, y le checaron la velocidad que tiene para golpear, y es más rápida su golpe con la mano que el ataque de una víbora de cascabel. Y le ha dado un seguimiento y lo ha practicado cientos de millones de veces, el mismo movimiento. Su sistema nervioso cada vez fue buscando rutas más rápidas a través de la repetición para condicionar el movimiento. El problema es que si crecía en un entorno de violencia, en un entorno de depresión, en un entorno de añoranza, en un entorno de violencia química, de violencia psicológica, de violencia espiritual, conforme voy repitiendo parece que la situación se va condicionando. Y por eso es que es tan peligroso el fenómeno que a veces se da y que creo que nos podría dar para un tema completo más adelante, la adicción a la catarsis que a veces se da de un pasado, que más que proceso parece que la persona se está regodeando. Y entre más y más le va dando sentido, cada vez se va condicionando más la conducta y me vuelvo mucho más reactivo. Y hay quien ya tiene tan ensayado el papel de víctima o de victimario, o el papel de protagonista en todas las historias tristes de su vida, que cada vez lo condiciona más y cada vez se vuelve más reactivo ante esos estímulos. Claro, de hecho el reaccionador a veces reacciona a la reacción del otro. ¿Sí? O sea, llega tranquilo y el otro está enojado y se encabrona también. ¿Y por qué te enojas? Es que estás enojada, ¿no? Es que estás enojado. Bueno, pero es mi enojo, ¿tú por qué te enojas, no? ¿Por qué no me gusta que estés enojado? O sea, estás reaccionando al enojo del otro. A veces reaccionamos a las palabras, a veces reaccionamos a los sentimientos. ¿Cuál es el problema con la persona que reacciona? Fundamentalmente es el miedo. ¿Qué es lo que le hace reaccionar? Es el miedo, la sensación de pérdida de control. Es una persona que no aprende a soltarse o que el soltarse le activa muchos elementos, por llamarles de alguna manera, de su vida anterior, en donde la experiencia pues, no fue nada agradable y obviamente como un mecanismo de defensa natural de supervivencia le lleva a actuar. Muchas veces pues yo te pego primero antes que tú me pegues, ¿no? Si te veo así medio indiferente o medio indiferente, pues mejor termino yo la relación antes que tú la termines, ¿no? O sea, prefiero terminarla yo que tú me digas gracias, mejor me alejo antes que me corras, ¿no? Ese tipo de situaciones, porque la reacción puede ser instantánea, pero también se puede dosificar en diferentes en diferentes pasos, ¿no? De diferentes fases. Aquí la cuestión con la reacción no es que sea algo como la respuesta de la víbora de la que se trate, ¿no? La víbora de cascabel. Esos animales reaccionan porque obviamente tienen un estímulo, ante un estímulo determinado de peligro, simplemente atacan, ¿no? Y muchas veces inclusive muerden, pero no inoculan el veneno, nada más la mordida es una advertencia. Hay animales que han sofisticado aún más su mecanismo de defensa, como la víbora de cascabel. La víbora empieza a sonar el cascabel, o sea, te está diciendo, aléjate, toma tu distancia porque me estoy poniendo nerviosa, ¿no? Por así decirlo. Y cuando el peligro es inminente, atacan. Pero un reaccionador muchas veces no reacciona simplemente atacando, sino también reacciona a la defensiva, tomando distancia, volviéndose indolente. No sé, son muchas las manifestaciones que... Esa es la base de la adicción, ¿no?
hay quien esa es su reacción, o sea, no habla, o sea, algo no me gustó y me quedo callado. Y empieza a volver la relación adictiva, ¿sí? Porque viene de un entorno pues, donde no se hablan las cosas, ¿no? Y eso es más común de lo que parece, ¿no? No, yo soy bien tranquila, no, soy bien adictota, ¿no? O sea, sí, y precisamente por eso pues vas guardando los eventos y te acuerdas hasta cómo iba vestido, la fecha, en ese tiempo había tal situación a nivel social, y tú dices, ay cabrón, de verdad todo eso lo guardas, sí, claro, ¿no? Yo perdono, pero no olvido, no, lo que pasa es que es una relación adictiva, que es una manera de reaccionar, Robert. Hay quien, hasta por sus características fisiológicas, no reacciona con violencia física. Pero sí hay otros tipos de violencia, el silencio. El silencio, sobre todo. El alejamiento. Y sería importante preguntarnos, lo hicimos la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo castigabas a tus papás? ¿No? Voltea a ver ahora cómo castigas a tu pareja, ¿no? O sea, cuando tus papás hacían algo que no te gustaba, ¿tú cómo reaccionabas? De algunos dicen, yo me alejaba, y hoy te das cuenta que a lo mejor tu relación la tienes abandonada hace años. A lo mejor la relación con algún ser querido la tienes alejada, con los padres, con los hijos. Hay quien se iría a trabajar en mis padres, ¿y por qué no los vas a ver de vez en cuando, no? De vez en cuando, porque claro, hay cabrones que son bien chabelotes y no salen de ahí, ¿no? Sí. De vez en cuando. Pues es una manera de castigar. Me alejo, dejo de hablar. El abandono es violencia pura, ¿eh? O sea, pasiva, pero bueno, ni tan pasiva, ¿no? Pero no deja de ser violencia, Roberto. Hay quien su temperamento no se lleva por lo expuesto, pero el que tiene un temperamento más pasivo no quiere decir que no tenga reactividad, porque no se va a agarrarse a madrazos en el periférico, ¿eh? Pero maneja otro tipo de reactividad. Otro tipo de reacción. Y a veces es creo que la más violenta, y es lo que, digo, si ustedes opinan lo diferente, lo que nos va a infundir para abrir el siguiente segmento, el siguiente lunes, es la muestra más violenta de la violencia sin violencia, que es la indolencia. Y esto es un mecanismo de defensa que se llama sublimación. Hay quien dice que yo ya estoy en proceso. Mira, antes quería hablar mi marido conmigo, que ya soy madrina, y le decía, yo no hablo con pendejos. Y después de que escribí y me certificaron, no sé qué, muchas cosas sin certificación, ahora ya le digo, es que tenemos diferentes etapas del proceso. O sea, le estás diciendo pendejo, pero más elegante. A veces sin darnos cuenta seguimos reaccionando, pero como ya se sublimó, le ponemos la palomita de ya trascendido. Y cuando nos agarra descuidado el evento, Roberto, no hay enemigo más peligroso que el que no ves, que el que minimizas. Y cuando alguien dice es que ya lo trascendí, resulta que ya trabajaron a sus papis y en Navidad se agarraron a madrazos en Navidad, ¿no? O sea, está de riesgo. La sublimación es una excelente pantalla para no meterme a trabajar con la reacción. Ya me enojo menos, pero pues ya te quitaron la vesícula. No quiere decir que te enojaras menos, quiere decir que como eres padrino ya no te puedes enojar expuestamente. Y ahora te tragas el enojo. Lo que hiciste fue ir sublimando tu reactividad. Y está cañón. Porque quien si ya no peleó en la casa, pues ya no estás. Te referiste a llenar de actividades y no estar para no pelear. Eso no quiere decir que se quitó la reactividad. Sería importante observar a veces la manipulación que se hace con los elementos que puedo tomar terapéuticos y que pueden enfermar más la reactividad. Creo que pocas cosas desde mi punto de vista, en lo personal, tan difícil como cachar mi reactividad de manera pura, sin meterle argumentos, no razones, sino racionalizaciones, en cuestión de decir fue por esto, fue por lo otro. A ver, ¿qué tanto lo está sublimando y qué tanto la indolencia ha sido una manera de manifestar tu reactividad? Porque aquí en el programa nos dio eso, ya no peleamos tanto, pero nos enfermamos más. Y pues, está peor, ¿no? Claro. Está peor todavía, ¿no? Algo muy común entre alcohólicos, diabéticos, con gastritis, pero ya lo crónico, ¿cómo se llaman? Úlceras. ¿Cuántos alcohólicos no mueren de úlceras? ¿Cuántos alcohólicos en programa no padecen de diabetes? No padecen, o sea, emociones que se fueron sublimando y que empezaron a traer consecuencias más adelante. Yo creo que más adelante vamos a abrir un espacio
para que trabaje lo que la especialidad tuya, que es la biodecodificación, ¿no? A lo mejor de manera muy light, pero ahí queda muy claro cómo la enfermedad se ha pasado de manera generacional. Sí, por supuesto, por supuesto. Sublimar es una forma de no querer dar cara a lo que estás viviendo y también es una forma de autoengaño en la cual de manera disfrazada se van a presentar los mismos síntomas para hacerlos evidentemente más digeribles. Entonces esa es la parte que vamos a trabajar el próximo lunes. Estamos ya sobre el tiempo prácticamente y bueno, pues agradeciéndole a todas las personas que han conectado con nosotros. Tenemos a Fidel Gorostieta, quien se unió, Madi Tirado Aguilar, Oscar Gil, saludos a la clínica, bendiciones. Saludos, Charlie. ¿Quieres el chuponcito? Sí. Gracias. Área Poniente de Coajimalpa se unió, Rigoberto García también, saludos. Rogelio Reséndiz, les propongo que el próximo tema desglosar sea la asertividad, excelente herramienta de trascendencia. La mayoría de las personas en el proceso de la transformación desconocen de esta muy positiva opción de aprender. Sí, en algún programa futuro lo veremos, pero ahorita hasta que terminemos las manifestaciones de la codependencia, pues vamos a seguir hablando de la misma. Saludos a Leti, mi nuera Leti Martínez. Marukis Razo se unió. Arely Zárate, gracias también. Arely Zárate, fantasmas atormentadores del Pac-Man, dice. Es la analogía de los Tonatiu Camarillo son mecanismos de protección llevados al estado de perversión. Diana Gold se unió. Arely Zárate, la idea es manipular desde la culpa. Sí, muchas veces eso se da. Omar Sandoval Camacho, apaguen las trompetas, padrino, jaja, no sé a qué se refiere. Es el Sharpay. Ajá, pero lo que pasa es que empezó a vibrar. Ok. Jessica Gil se escucha como una vibración. Lo que pasa es que te está moviendo algo dentro de ti, Malvina. Te está llegando la tierra. Arely Zárate dice, sí, también es una forma de violentar, claro que sí. Tonatiu Caballero, ojalá que pudieran avisar con anticipación. Sí, ya el próximo lunes a las 2 de la tarde, vamos a iniciar a las 14 horas para poder estar puntualitos. Arely Zárate, cuando el controlador pierde o siente perder este control, siempre actúa de manera violenta. No siempre. A veces con la seducción, a veces con el dinero, a veces con el victimismo. Esa es una forma también de controlar. El hipocondríaco pues, utiliza mucho las enfermedades que se inventa para controlar. Omar Sandoval, saludos padrinos, un gusto escucharlos de parte del Charqui. Alejandra Espinosa se unió, Alexis Ocampo también, Tonatiu, ya nos había saludado Rogelio Reséndiz, dice, ¿creen que esto también sucede en los grupos? Por supuesto, la codependencia está muy fuerte en los grupos. Cuando por miedo a perder miembros siempre hacen uso de la manipulación, es importante identificar estas actitudes de los líderes porque de formas inconscientes se agreden. Claro, estoy de acuerdo. Mane Cuevas, muy buen tema y muy cierto. Se unió Norma Rayón, te están checando, Charlie. Jessica Gil, muy buen tema. Javier Méndez, el controlador, es parte del miedo, claro. Saludos a Fabiola también. Y bueno, pues a todas las personas que nos han acompañado en los últimos mensajes. Mane Cuevas, saludos y como siempre muy importante esta información, gracias por compartirla. Cintia de Santiago, gracias por compartir. Padrino, saludos desde Cabo San Lucas, bendiciones. Tonatiu Carrillo, saludos a Charlie y al panel, gracias por su trabajo. Y Alberto Águila se unió. Muy bien, Alberto Torres, sobre todo qué gusto saludarte, soy de Vallarta. Igualmente, gracias por conectar, se comunicó por inbox. Eduardo Hernández también puso muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y Alicia San Antonio también se unió. Pues estamos llegando al final, Roberto, algún último comentario. Agradecerles la compañía y pues vamos a seguir trabajando con estos temas. Creo que es necesario para el proceso. Sobre todo me da mucho gusto que hay gente que veo que se involucra y sabe ya bastante de conceptos que a veces la retroalimentada para darnos cuenta en qué áreas podemos estar sublimando o proyectándonos, y entre más elementos tenga, el conocimiento te da libertad, te da poder. Y por lo que comentaba hace rato el buen Rogelio,
qué importante es darle al otro elementos, y si el otro decide quedarse contigo, claro, qué bueno, pero tener a alguien basado en la ignorancia, en la oscuridad, pues yo creo que va a ser la calidad de tu relación. Entonces, vamos a seguir trabajando con nosotros. Les agradezco mucho el tiempo que invierten. Gracias por conectarse con nosotros. Se queda ahí la repetición. Ya este es el tercer segmento, Roberto. Pueden ir retomando los tres segmentos para darle un cierre adecuado. Las otras dos manifestaciones son fuertes, pero van muy de la mano con esta, entonces ya no son. Yo creo que en la siguiente sesión igual y terminamos la parte de la codependencia. Y digo, conceptos y partes psicológicas no las acabamos en 10 años en radiohumanismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho para trabajar. Y pues gracias por su compañía. Cuídense mucho, por favor. Hay mucha diferencia entre fe y desafío. Si no tienen a qué salir, no salgan. Quien tenga la necesidad, cuídense mucho. Y pues esperando que haya servido el tema y agradeciéndoles el tiempo que invierten en acompañarnos en este trabajo. Muy bien, gracias, Carlos. Igualmente agradecerles a todas las personas que también un saludo también, un fuerte abrazo con la Pioja Amarillo, se te extraña, y también obviamente a mi madre, que también está, como dicen, monitoreándome, mi hermana también anda por ahí, y a todos los que me ubico, a Chuponcito, un fuerte saludo, y pues agradecerles igualmente por el tiempo, por el espacio, a ustedes también, por la oportunidad y pues para seguir trabajando con estos temas de vital importancia, lo veo yo. Y pues también implica el conocimiento, implica responsabilidad, y pues seguir trabajando con ello. Yo me quedo con mi tarea. Espero que los que hayan escuchado y se hayan dado el tiempo de compartir estos momentos se lleven también algo positivo para trabajar durante el transcurso de la semana hasta la próxima sesión. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Pregunta a Tonatiu que cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Cuáles son las dos manifestaciones? Falta lo que es la dependencia neurótica. O sea, hay quien no, ya tengo mi casa. Si construyes arriba de tu pan, no es tuyo. O sea, a determinada edad se requiere determinada independencia económica, sexual, psicológica, o sea, de las necesidades, de las características del ser humano, y la atadura, que trae un orden más espiritual, pero es igual de potente, de esos amaciatos psicológicos que sobre todo en nuestra cultura se dan, en la cultura latina son más marcados, donde tendemos a veces a querer con alguno de los hijos, ¿no? Pero vamos a hablar de ello, o a veces el tío que idealizaron. Algunos vamos a entender hasta por qué el de nuestro nombre, a veces la bronca la traemos en el nombre, Roberto, y la traemos de generaciones. Presencia transgeneracional. Fíjate que esto que dice en la película del Joker, cuando el personaje está ahí que se imagina que está en el estudio, dice, ¿cuántos años tienes? Dice, tantos, dice, y vivo con mi mamá. Se empiezan a reír todos, ¿no? Como diciendo, ay, ahora sí que tan grandote y todo el dinero con la mamá. Dice, es que está enferma y yo la cuido. Ahí él baja. Pero sí, culturalmente, en otros lugares, pues ya a cierta edad, vamos, ¿no? Y el esquema escolarizado también ayuda mucho. Se van al campus universitario y se destetan psicológicamente de los padres. Bueno, saludos Silva, quien también envió mensajes. Norma Rayón dice gracias. César Alfonso Flores, Adriana García Hernández, Tonatiu de las gracias también. Adriana García, muchas gracias. Ya comentamos cuál va a ser las otras manifestaciones de la codependencia. Irma Monroy, gracias por compartir su conocimiento, bendiciones, los amo. Gracias Irma. Le mando un abrazo. Un abrazo también. Y bueno, pues de parte de nuestro servidor Roberto Gutiérrez, vamos a terminar nuestra transmisión de hoy despidiéndonos en un comentario más. María Guadalupe Godoy. Bueno, felicidades también, gracias por comunicarse. Y pues nos despedimos de la manera acostumbrada, con la mente y con el corazón, deseándoles que tengan una excelente tarde. Si Dios nos lo permite, nos encontramos aquí el próximo lunes a las 2 de la tarde, 14 horas. Y sobre todo, cuídense, estamos en una fase muy peligrosa. Cuídense, por favor, por aquí nos encontramos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.